La prometida del duque. Saga Los dos duques de Windham 2 por Julia Quinn. Capítulo 14. Dios mío, pensó Amelia. Miró a Thomas, miró al señor Audley y volvió a mirar a Thomas, y entonces vio que todos la estaban mirando a ella. ¿Por qué la miraban? ¿Había hablado? ¿Había dicho en voz alta su pensamiento? Entonces, el viaje a Irlanda, estaba diciendo su padre, es para comprobar su legitimidad, explicó Thomas. Va a ser un buen grupo, nos acompañará incluso mi abuela. Amelia lo miró horrorizada. Parecía otro hombre. Aquello tenía que ser un error, un tremendo error. No podía estar ocurriendo algo así. Cerró fuertemente los ojos. Por favor, que alguien diga que esto no está ocurriendo. Entonces oyó la voz implacable de su padre. Iremos con ustedes. Abrió los ojos. ¿Papá? No te metas en esto, Amelia, dijo él sin ni siquiera mirarla. Pero... Te aseguro, dijo Thomas, que nos daremos la mayor prisa posible en averiguar la verdad y te informaremos inmediatamente. De esto depende el futuro de mi hija, replicó Lord Crowland. Quiero estar ahí para examinar los papeles. ¿Crees que pretendemos engañarte? Preguntó Thomas en un tono glacial. Amelia dio un paso hacia ellos. ¿Por qué nadie le hacía caso? ¿La consideraban invisible, insignificante en ese horrible cuadro? Tan solo velo por los derechos de mi hija. Papá, por favor, dijo ella, poniéndole la mano en el brazo. Alguien tenía que dejarla hablar, alguien tenía que escucharla. Cálmate. He dicho que no te metas en esto, rugió su padre, soltándose bruscamente del brazo. No habiendo esperado ese rechazo, ella se tambaleó hacia atrás y chocó con una mesa pequeña. Al instante, Thomas estaba a su lado, sosteniéndola para que no perdiera el equilibrio y se cayera. Pídele disculpas a tu hija, dijo en tono letal. Crowland lo miró perplejo. ¿Qué demonios estás diciendo? Pídele disculpas, rugió Thomas. Excelencia, se apresuró a decir ella. No juzgue a mi padre con tanta dureza, por favor. Estas son circunstancias excepcionales. Nadie sabe eso mejor que yo, dijo él, sin desviar la mirada de la cara del conde. Pídele disculpas a Amelia o te hago expulsar de mi propiedad. La joven retuvo el aliento. Le pareció que nadie respiraba, a excepción tal vez de Thomas, que parecía un antiguo guerrero exigiendo justicia. Lo siento, dijo Lord Crowland, pestañeando confundido, y miró a su hija por fin. Amelia, sabes que yo... Lo sé, interrumpió ella. Eso bastaba. Conocía a su padre, conocía su manera de ser, normalmente afable. ¿Quién es este hombre? Preguntó entonces su padre, haciendo un gesto con el brazo hacia el señor Audley. Es el hijo del hermano mayor de mi padre, contestó Thomas. ¿Charles? Preguntó ella consternada. ¿El hombre con el que tenía que haberse casado su madre? John, el que murió en el mar, el favorito de la duquesa viuda. Su padre asintió, pálido, muy afectado. ¿Están seguros de eso? Preguntó. Thomas se encogió de hombros. Puedes mirar el retrato, pero su apellido era Cavendish cuando nací. Terció el señor Audley. En el colegio tenía el apellido Cavendish Audley. Puede mirar los archivos si lo desea. ¿Aquí? Preguntó el conde. En Enniskillen. Solo vine a Inglaterra después de servir en el ejército. Crowland asintió aprobador. Siempre había deseado entrar en el ejército, recordó su hija Amelia, pero no podía, lógicamente. Heredó el título cuando tenía 17 años y no había ningún heredero detrás de él. El condado de Crowland no podía correr el riesgo de quedar sin el último conde antes de que tuviera la oportunidad de engendrar hijos, y resultó que tuvo 5 hijas. Ella se preguntaba si tal vez él deseaba haber entrado en el ejército. El resultado habría sido el mismo por lo que al condado se refería. Yo estoy convencido de que es pariente sanguíneo, dijo Thomas tranquilamente.
Solo falta confirmar si lo es también por la ley. Esto es un desastre, masculló el conde, caminando hacia la ventana para mirar afuera. Los ojos de todos lo siguieron. ¿Hacia dónde podían mirar en ese salón silencioso? Yo firmé el contrato de buena fe, dijo él entonces, sin dejar de mirar hacia el parque de césped. Lo hice 20 años atrás. A Amelia se le abrieron mucho los ojos. Nunca había oído hablar así a su padre. Su voz sonaba nerviosa, apenas controlada, como una cuerda tensada al máximo a punto de romperse. Entonces, él se giró bruscamente. ¿Lo entiendes? Bramó, y era difícil saber a quién se dirigía, hasta que sus ojos se posaron en la cara de Thomas. Tu padre fue a verme con sus planes y yo los acepté, creyendo que tú eras el heredero legítimo del ducado. Ella iba a ser duquesa. Duquesa, ¿crees que habría entregado a mi hija si hubiera sabido que no era sino... Se le puso la cara roja al tratar de decidir qué era Thomas, o qué sería si se verificaba el derecho al ducado del señor Audley. Amelia se sintió enferma, por ella y por Thomas. Puedes llamarme señor Cavendish si lo deseas, dijo Thomas con una voz aterradoramente calmada. Si crees que así puedes acostumbrarte a la idea. Pero el conde no había acabado. No voy a permitir que defrauden a mi hija. Si resulta que no eres el legítimo duque de Windham, puedes considerar nulo el compromiso. No, deseó gritar Amelia. Su padre no podía anularlo, no podía hacerle eso. Miró a Thomas desesperada. Sin duda, él diría algo. Entre ellos había ocurrido algo. Ya no eran dos desconocidos. Ella le gustaba, le importaba, él lucharía por ella. Pero no. Se le cayó el alma a los pies, se sintió completamente destrozada. Él no lucharía por ella, comprendió, porque cuando se le despejó lo bastante la cabeza para enfocar su cara, lo vio asentir, y entonces él dijo, como quieras. Como quieras, repitió ella, sin poder creerlo, pero nadie la oyó, solo fue un susurro horrorizado salido de la boca de una mujer a la que al parecer nadie veía. No la estaban mirando. Nadie, ni siquiera Grace. Entonces su padre se giró hacia el señor Audley y lo apuntó con un dedo. Si es así, si usted es el duque de Windham, usted se casará con mi hija. Después, esa noche, y todas las noches de varias semanas, Amelia reviviría ese momento una y otra vez. Veía girarse a su padre y apuntar con el dedo al primo de Thomas. Veía sus labios formando las palabras. Oía su voz. Veía el horror en las caras de todos. Veía el horror en la cara del señor Audley. Y cada vez que lo revivía, ella decía algo distinto, algo ingenioso o algo mordaz, tal vez algo gracioso o algo furioso, pero siempre decía algo. Pero en el momento que todo ocurrió, no dijo nada, ni una sola palabra. Su padre intentaba endosarla a un hombre al que ella no conocía, delante de personas a las que sí conocía, y ella no dijo nada, ni siquiera emitió una exclamación. Sintió la cara paralizada, como una horrible gárgola atrapada en el tormento eterno. Le bajó el mentón y los labios se le petrificaron formando una espantosa máscara de horror, pero no emitió ni el menor sonido. Era probable que su padre se sintiera orgulloso de ella por eso. Nada de histerias femeninas por su parte. El señor Audley también parecía estar afectado, pero recuperó el aplomo mucho más rápido que ella, aun cuando las primeras palabras que salieron de su boca fueron «Ah, no». Ella creyó que podría vomitar. «Ah, sí», le advirtió su padre. «Se casará con ella, aunque tenga que llevarlo al altar con mi escopeta en la espalda». «Padre», consiguió decir ella con la voz ahogada, «no puedes hacer esto». Pero él no le hizo el menor caso. Dio otro enérgico paso hacia el señor Audley. Mi hija está comprometida con el duque de Windham y se casará con el duque de Windham. No soy el duque de Windham, dijo el señor Audley. Todavía no, tal vez nunca, pero yo estaré presente cuando salga a la luz la verdad y me encargaré de que mi hija se case con el hombre que debe. Esto es de locos.
exclamó el señor Audley. Estaba visiblemente angustiado y ella casi se rió al ver su cara horrorizada. Era digno de verse, un hombre aterrado ante la idea de casarse con ella. Ni siquiera la conozco, añadió él. Eso no tiene importancia, contestó el conde. ¿Está loco?, exclamó el señor Audley. No me voy a casar con ella. Amelia se cubrió la boca y la nariz con ambas manos e hizo una inspiración profunda. Sentía flaquear las piernas. No quería llorar. Esto era lo último que desearía. Mis disculpas, milady, dijo él, haciendo un gesto hacia ella. Esto no es de carácter personal. Ella consiguió hacer un gesto de asentimiento, no muy elegante, pero tal vez sí amable. ¿Por qué nadie le preguntaba? ¿Por qué no le pedían su opinión? ¿Por qué ella no era capaz de hablar? Era como si los estuviera viendo a todos desde muy lejos. No la oirían. Podría gritar y nadie la oiría. Miró a Thomas. Él estaba mirando al frente, inmóvil como una estatua de piedra. Miró a Grace. Seguro que ella acudiría en su ayuda. Era mujer. Sabía lo que significaba que a una dama le destrozaran la vida de esa forma. Volvió a mirar al señor Audley, que seguía buscando argumentos para librarse de tener que casarse con ella. Yo no acepté esto, dijo él entonces. No firmé ningún contrato. Él tampoco, dijo el conde, haciendo un gesto con la cabeza hacia Thomas. Lo firmó su padre. En su nombre, repuso el señor Audley casi a gritos. Crowland ni siquiera pestañeó. Ahí es donde se equivoca, señor Audley. El contrato no especificó su nombre. Mi hija, Amelia Honoria Rose, se casaría con el 7º duque de Windham. ¿Sí?, preguntó Thomas, hablando por fin. ¿No ha mirado el documento?, le preguntó su recién descubierto primo. No, nunca vi la necesidad. Por Dios, exclamó el señor Audley. He caído en un grupo de idiotas. Amelia no vio ningún motivo para contradecirlo. Señor, continuó el señor Audley, mirando sinceramente al conde, no me casaré con su hija. Claro que lo hará. Entonces fue cuando Amelia supo que se le había roto el corazón, porque esas palabras no las dijo su padre, las dijo Thomas. ¿Qué ha dicho?, preguntó el señor Audley. Thomas caminó hacia él y solo se detuvo cuando estaban casi tocándose las narices. Esta mujer ha pasado toda su vida preparándose para ser la duquesa de Windham. No voy a permitir que le destroce la vida. ¿Lo ha entendido? Y lo único que se le ocurrió pensar a ella fue: no, no deseaba ser la duquesa, no le importaba ser o no ser duquesa, solo lo deseaba a él, a Thomas, al hombre que no había logrado conocer en toda su vida, hasta ahora, hasta que él estuvo a su lado mirando un mapa y le explicó por qué África es más grande que Groenlandia, hasta que le dijo que le gustaba Mandona, hasta que la hizo sentir que ella importaba, que sus pensamientos y sus opiniones eran valiosos. Él la había hecho sentirse completa, pero ahí estaba, exigiéndole a otro que se casara con ella, y ella no sabía cómo impedirlo, porque si hablaba, si les decía a todos lo que deseaba, él volvería a rechazarla. Thomas no le había preguntado a ella su opinión, simplemente le había exigido al señor Audley que se casara con ella, y éste contestó: no. Ella inspiró una bocanada de aire y miró hacia el techo, intentando simular que esos dos hombres no estaban discutiendo sobre cuál de ellos tenía que casarse con ella. No, no lo entiendo, continuó el señor Audley en tono insultante. Lo siento. Ella volvió a mirarlos. En realidad, era difícil desviar la cara. Era como ver un accidente de carruaje, aunque claro, era su vida la que estaban pisoteando. Thomas estaba mirando al señor Audley con una expresión asesina, y entonces dijo casi con cordialidad: creo que lo mataré. ¡Thomas!, gritó ella, sin pararse a pensar, y casi volando se abalanzó hacia él y le cogió el brazo. Puedes robarme la vida, gruñó Thomas como un animal furioso, ofendido y tratando de liberar su brazo. Puedes robarme mi apellido, pero por Dios que no robará el de ella. Así que era eso, pensó Amelia.
Él creía que hacía lo correcto. Deseó llorar de frustración. No había manera de hacerlo cambiar de opinión. Thomas había pasado toda su vida haciendo lo correcto porque era el duque de Windham, y ahora creía que hacía lo correcto por ella. Ella tiene un apellido, replicó el señor Audley. Es Willoughby, y por el amor de Dios, es hija de un conde. Encontrará a otro hombre. Si usted es el duque de Windham, dijo Thomas con energía, tendrá que cumplir con sus compromisos. Si soy el duque de Windham, no puede decirme qué debo hacer. Amelia, suéltame el brazo, dijo Thomas con una calma letal. En lugar de soltarlo, ella aumentó la presión. Creo que no es conveniente. El conde eligió ese momento para intervenir por fin. Señores, todo esto es hipotético en estos momentos. Tal vez deberíamos esperar a... En todo caso, yo no sería el séptimo duque. Masculló el señor Audley. A Crowland lo irritó la interrupción. ¿Cómo ha dicho? No sería el séptimo, repitió el señor Audley y luego miró a Thomas. Porque su padre fue el sexto duque, y no lo hubiera sido si lo hubiera sido yo, ¿verdad? Añadió, como si el asunto no fuera ya lo bastante confuso. ¿De qué demonios está hablando? Preguntó el conde. Su padre, mi tío John, murió antes que su propio padre, contestó Thomas al señor Audley. Si sus padres estuvieran casados, habría heredado a la muerte del quinto duque, eliminándonos totalmente a mi padre y a mí. Y eso me convertiría en el sexto duque, dijo el señor Audley. Sí, afirmó Thomas entre dientes. Entonces no estaría obligado a cumplir el contrato. Ningún tribunal del país me lo exigiría. Dudo que me lo exigieran aún en el caso de que fuera el séptimo duque. No es a un tribunal de justicia al que debe apelar, dijo Thomas, sino al tribunal de su responsabilidad moral. Amelia tragó saliva. Qué típico de él era eso. Qué honrado, qué recto. ¿Cómo se podría discutir con un hombre así? Notó que comenzaban a temblarle los labios y miró hacia la puerta, calculando cuántos pasos necesitaría para salir del salón. El señor Audley estaba muy rígido, y al hablar, la voz le salió tensa. Yo no pedí esto. Thomas negó con la cabeza. Yo tampoco. Amelia retrocedió, ahogando el grito de pena que le subió a la garganta. No, él nunca había pedido nada de nada. No había pedido el título, ni las tierras, ni las responsabilidades. No la había pedido a ella. Eso ella lo sabía, claro. Siempre había sabido que él no le eligió, pero nunca se imaginó que le dolería tanto oírselo decir. Ella era simplemente otra de las muchas cargas que le endosaron por virtud de su nacimiento. Con el privilegio viene la responsabilidad. Qué cierto era eso. Continuó retrocediendo, tratando de alejarse lo más posible del centro del salón. No quería que nadie la viera, así, con los ojos empañados, las lágrimas a punto de salir a borbotones y las manos temblorosas. Deseó huir, salir de ese salón y... Entonces la sintió, una mano en la suya. Primero miró hacia abajo, eran dos manos. Entonces levantó la vista, aunque ya sabía que era Grace. No dijo nada, no confiaba en su voz, no confiaba en sus labios para decir las palabras que deseaba decir, pero al mirar a su amiga a los ojos comprendió que ésta veía lo que tenía en el corazón. Le apretó la mano. Nunca en su vida había necesitado tanto a una amiga como la necesitaba en ese momento. Grace le correspondió el apretón, y por primera vez en esa mañana, Amelia no se sintió completamente sola.